Kiev, me ocupo del proyecto de deterioro cognitivo en la Anna Trust Foundation y es un placer estar con ustedes hoy por la tarde para escucharla a la doctora Ruth Watson, que nos va a hablar del impacto psicológico del cuidado de la demencia en quienes cuidan de la persona con demencia y en la persona con demencia. Le damos pues la bienvenida a la doctora Ruth, pero antes de escucharla vamos a rezar juntos. Esta es una oración para los cuidadores. Las escrituras nos dicen que los desafíos de predicar, enseñar y sanar eran demasiado para Jesús, que necesitaba alejarse para estar con su Padre, para volver a centrarse y para recibir nuevamente al Espíritu Santo. Así es como nos sentimos nosotros, cuidadores de muchos que viven con demencia. Nos sentimos cansados, ansiosos, abrumados, tememos el futuro. Hay tantas incertidumbres conectadas con este síndrome en constante cambio que afecta a nuestros seres queridos. Nos duele el corazón al presenciar sus luchas, nos sentimos impotentes y nos conmueve su valentía al aceptar cada desafío nuevo, aprovechando todas las oportunidades para aprender nuevas habilidades y para vivir la vida al máximo. Una voz suave susurra en nuestra alma: venid a mí todos los que están agobiados, y yo os haré descansar. Ahora ponemos cada nuevo día bajo tu cuidado, en tus manos, Señor. Guíanos paso a paso mientras nos entregamos por completo a tu amor incondicional. Llénanos de valor y de nueva esperanza. Bendícenos con tu paz y que podamos alabarte hoy y siempre, Señor. Amén. Doctora Ruth Watson, es un placer pasarle la palabra para que pueda compartir con nosotros su experiencia, su capacidad, su pasión y su compasión por quienes están conectados con la demencia. La doctora Ruth es una especialista en psicología clínica, trabaja en el Servicio Nacional de Salud y trabaja diariamente con personas que sufren de demencia. También enseña en el programa de cuidado y supervisa a los psicólogos en su capacitación, con lo cual tiene una vasta experiencia y va a estar aquí con nosotros para hablarnos de las necesidades de quienes sufren de demencia, quienes cuidan de ellos, sus familias, las comunidades y todas las personas que viven con este síndrome en constante cambio. Bienvenida, doctora Ruth, y la escuchamos con interés. Gracias. Muchas gracias, hermana Chabón. Es un privilegio y un placer estar aquí con ustedes. Intentaré no hablar demasiado velozmente porque sé que hay interpretación. Les comento que van a tener la posibilidad de hacer preguntas al final de la presentación y pueden también escribirlas en el chat. Si no tenemos tiempo para dar respuestas detalladas a todas las preguntas, intentaremos enviarles recursos que pueden ser de ayuda. Como ha dicho la hermana Chabón, yo trabajo en el servicio de cuidado de salud. Me ocupo
de las salas en el hospital en el cual hay personas con cuadros complejos de demencia. Me ocupo de trabajar con el personal, con los cuidadores, con las familias, para apoyar de la mejor manera posible a las personas que sufren de demencia. Pasaré ahora a compartir la pantalla, algunas diapositivas con ustedes que espero sean útiles. Hoy queríamos hablar de el impacto psicológico en quienes se ocupan de cuidar de personas con demencia. Vamos a hablar de la naturaleza de aquello que puedan tener que enfrentar y también de aquello que ustedes brindan y aportan, traen a esta interacción. Preguntemos entonces la demencia, ¿cómo cambia a las personas de las cuales cuidamos? Bueno, la demencia se puede presentar de muchas maneras, lo cual significa que cada día podemos estar enfrentando un desafío diferente. También tenemos que preguntarnos qué es lo que se nos exige al brindar este cuidado. También por razones personales, algunas cuestiones pueden resultarnos particularmente difíciles. Tenemos también que intentar comprender nuestras propias respuestas a una dada situación y cómo apoyarnos, sostenernos y ayudarnos a nosotras mismas. Entonces, es importante pensar en todas las maneras en las cuales la demencia puede cambiar a la persona de quien cuidamos. Porque personas con con el mismo diagnóstico y con una situación similar pueden tener comportamientos diferentes. Los cambios en la memoria son conocidos como los más comunes relacionados con la demencia, pero hay otros cambios, por ejemplo, el uso del idioma, del lenguaje. Hay personas que tienen dificultades para comprender el idioma y para expresarse, lo cual puede significar que hay una barrera en la comunicación. A menudo estos problemas de comunicación causan frustración. También es importante que pensemos en lo que llamamos la función ejecutiva, o sea, la parte frontal del cerebro, que son, que representan la zona de control. Es la zona responsable de habilidades complejas, habilidades sociales, impulsos, planificación, ejecución de tareas complejas. A veces los cambios en esta zona del cerebro causan cambios difíciles de comprender. Las personas pueden volverse hostiles, pueden también tener dificultades para detenerse, para controlar sus impulsos, y también puede haber cambios significativos en las habilidades motorias, cambios en la sensación, en el gusto. Por ejemplo, una persona que normalmente prefería un determinado sabor puede cambiar sus gustos. Las personas con demencia pueden no identificar a alguien, confundir a las personas, pensar que son una persona diferente, tener dificultades para identificar a quien tienen delante, y también pueden tener dificultades para regular sus emociones, controlar sus emociones. Algunas personas pueden ponerse muy nerviosas, ansiosas, reírse de manera inesperada o comportarse de modo distante y frío. Esas son algunas de las modificaciones que podemos ver en las personas.
También tenemos que saber que la progresión de la demencia varía de una persona a otra. Puede haber quien sufre un deterioro gradual y quizás el cuidador en esta situación puede adecuarse más fácilmente a ese deterioro, pero a veces la velocidad del cambio varía. Puede haber cambios vasculares, puede haber un cambio repentino y la persona de repente de un día para otro no logra hacer algo que hacía antes. Todo esto puede causarle confusión al cuidador. Una persona hacía algo bien y luego al día siguiente, de la noche a la mañana, ya no lo logra. A veces es muy difícil comprender todo esto y no hay libros que nos enseñen cómo cuidar de estas personas. El comportamiento de quien sufre de demencia puede variar según la historia personal, la personalidad y el modo en el cual la enfermedad va afectando las funciones de las personas. También es importante comprender por qué los síntomas pueden fluctuar. Sabemos que cuidar de alguien que tiene demencia representa un gran desafío, incluso cuando sabemos qué es lo que nos podemos esperar, pero también se complica la situación cuando la persona se comporta de un modo inesperado. A veces incide el cansancio según la hora del día. Hay quienes se agitan más hacia el atardecer. Puede haber una fatiga cognitiva en el cerebro, así como la hay en el cuerpo. También los cambios en la luz diurna pueden incidir. También hay otros aspectos como la medicación que inciden si la persona toma medicación para Parkinson, para aliviar el dolor. Eso puede causar variaciones en el comportamiento. También está la salud física, constipación, infecciones, un resfriado. Todo eso puede aumentar las dificultades junto con el ambiente, el contexto, las actividades que circundan a la persona. Todo eso puede hacer que sea más difícil para la persona funcionar. A veces se la invita a la persona enferma a una celebración. Todo eso puede cansarla. Tenemos que ser conscientes de que los síntomas de la enfermedad pueden acentuarse después de una reunión de este tipo. También tenemos que tener en cuenta que la persona con demencia no siempre puede expresar sus sentimientos y que a veces se siente desconectada de sus sentimientos y de las personas a su alrededor. Puede sentirse desorientada, vulnerable, en un estado de emergencia. Y los eventos, las interacciones que pueden aumentar el estrés tienen un impacto en la persona. Quizás ha habido una discusión por la mañana y nosotros pensamos que la persona puede haberla olvidado, pero de todos modos eso puede incidir a lo largo del día, con lo cual hay que tener en cuenta todo esto. Entonces, como cuidador, es difícil anticipar la situación con la cual nos vamos a encontrar, las necesidades que tendrá la persona de quien cuidamos. Tenemos que comprender a esa persona en cada momento
tenemos que tener conciencia de que tenemos que adaptarnos continuamente a un ambiente y contexto que cambia. ¿Qué es lo que puede tener un impacto en nuestra capacidad de cuidar de alguien? Tenemos que pensar en nosotras mismas como seres humanos y en aquello que puede afectarnos a nosotros. Es imposible que nosotros seamos totalmente neutrales en esta interacción, por más que pensemos que haremos lo mejor para cuidar de esta persona. No somos robots, somos seres humanos, lo cual significa que antes de comenzar a interactuar con la persona de quien cuidamos, incide nuestro nivel de estrés, que puede estar conectado con cosas que no tienen que ver con nuestro rol. La persona puede estar agitada, y en algunas situaciones nosotros podemos sentir que se nos pide mucho y que no podemos dar todo aquello que se nos pide. También nosotros podemos encontrarnos en una situación de emergencia cuando cuidamos de la persona y no siempre es fácil hacer las cosas de la mejor manera posible. También tenemos que reflexionar acerca de nuestra experiencia. Podemos tener mucha experiencia cuidando de personas con demencia, lo cual de alguna manera nos da confianza, pero al mismo tiempo eso también puede significar que tenemos menos curiosidad y entonces no prestamos atención a lo que está sucediendo porque pensamos que ya lo sabemos todo. También incide en nuestra salud mental. Nuestra salud mental fluctúa según la situación en la que nos encontramos en la vida. Podemos tener lutos, inquietudes, preocupaciones y también nuestra tarea incide porque cuidar de alguien que se va deteriorando puede suscitar emociones difíciles en nosotros y no tenemos que avergonzarnos porque todo esto puede afectarnos de diferentes maneras y a veces se hace todo demasiado para manejarlo. Tenemos entonces que saber buscar apoyo recurriendo a colegas, a personas a nuestro alrededor. Puede que no contemos, en cambio, con nadie. Puede que tengamos una clínica o un contexto a donde nos apoyan. Puede que no contemos con nadie y que la situación sea más difícil. El apoyo es esencial y es esencial también tener conciencia de el apoyo del cual podemos disponer a nuestro alrededor, porque nuestra tarea se puede hacer más llevadera si tenemos apoyo. También es importante el conocimiento acerca de la demencia de la persona de quien cuidamos. Eso puede ayudar en la interacción. Y ustedes saben muy bien que si a alguien les importa y les interesa, van a conocer a esa persona, su historia, su vida, lo cual hace que sea más sencillo cuidar de ella. Y también tenemos el ambiente, el contexto, porque yo me desempeño cuidando de alguien en un contexto en el cual puedo contar con el equipamiento necesario, con el ambiente necesario para responder a las necesidades de las personas. Puedo contar con personal que me ayude o puedo tener que ocuparme de múltiples tareas. Todos estos aspectos inciden en cómo interactuamos.
con la persona de quien cuidamos. Entonces, ¿cómo todo esto puede afectarnos? Aparte de todos los elementos que he mencionado, puede haber muchos más. Tenemos que tener en cuenta que realizar este tipo de trabajo demanda mucho de nosotros. Nosotros tratamos de ponernos en sintonía con la persona de quien cuidamos, comprender lo que necesitan, lo que quieren comunicar, sabiendo que sus necesidades y su modo de comunicarse cambia constantemente, con lo cual tenemos que estar preparados para adaptarnos, lo cual es cansador, agotador. A menudo quienes cuidan de personas con demencia dicen que sienten niveles muy altos de frustración. Y todos tenemos límites. Si cuidamos de alguien que es muy repetitivo y siempre hace las mismas preguntas, bueno, pues obviamente tenemos límites todos. Además, también el modo en el que la persona se ve físicamente cuando se va deteriorando, todo eso nos causa tristeza y es difícil evitar que incida en nosotros. Ver ese deterioro es difícil. También hay muchas personas que cuidan de alguien y lo hacen solas, sin apoyo, sin nadie a su alrededor. Quizás se encuentran en este rol sin haber podido elegir, sin preparación adecuada y pueden encontrarse con una persona que puede sufrir síntomas difíciles de manejar, alucinaciones, etcétera. También está el aspecto físico del cuidado de la persona. Las personas pueden necesitar ayuda para vestirse, lavarse. Puede también que presenten determinados síntomas como desvestirse en público y bueno, pues ayudarlas en estas situaciones es sumamente estresante y todo ello tiene un impacto en nosotros. También está la carga de trabajo, la presión del tiempo, a veces no hay tiempo suficiente para dar una atención de calidad. Si bien nosotros queremos dar lo mejor de nosotros, pero a veces el ambiente, el contexto, las diferentes tareas que tenemos que realizar son muchas y sentimos que no podemos hacerlo lo suficientemente bien. A menudo quienes son cuidadores dicen que se les solicitan múltiples tareas, tienen que ocuparse de la ropa, de las comidas y cuidar de la persona. Todo eso es agotador. Hay diferentes expresiones que los cuidadores utilizan para describir cómo se sienten y estoy segura de que podrían usar muchas otras palabras. Hay quienes dicen que se sienten irritados, ansiosos. Obviamente es comprensible que nos sintamos ansiosos si no sabemos cuáles van a ser los desafíos que tendremos que enfrentar cada día, si quizás no vamos a tener el apoyo necesario. Podemos sentirnos avergonzados según el comportamiento de la persona de quien cuidamos, si quizás en público comienzan a proferir insultos, a desvestirse. Mm, A veces los cuidadores sienten resentimiento porque no han podido elegir otro trabajo o se sienten de mal humor, mm, no tienen esperanza, se sienten agotados, solos.
Esas son algunas de las expresiones utilizadas por los cuidadores. Y también es importante saber que se habla de un luto, un duelo por la persona que no ha muerto, pero que se siente al ver cómo la persona se va deteriorando. Y sabemos que la persona está viva, con lo cual podemos sentirnos confundidos ante estos sentimientos, porque la persona aún está físicamente presente, pero vemos que hay cosas que ya no puede hacer. Vamos perdiendo esa persona gradualmente. La tenemos frente a nosotros, pero vemos que ha perdido la posibilidad de hablar como lo hacía antes. Ya hay cosas que no podemos hacer con esa persona y esto puede ser doloroso, puede ser difícil hablar de esto porque pensamos que quien está a nuestro alrededor no nos comprenderá, pero hay una pérdida gradual y esto es específicamente doloroso cuando cuidamos de alguien que es importante para nosotros. Es importante tener conciencia de todo esto, porque tenemos que cuidar también de nosotras mismas. Entonces, en la segunda parte de la sesión, vamos a pensar en cómo podemos cuidar de nosotras para apoyarnos, sostenernos. Y quiero hablar de esta idea de tomar nuestra temperatura emocional. Parece algo sencillo y básico, pero es muy eficaz. Lo que yo sugiero es que durante el día, en diferentes ocasiones, cuando hacen una pausa para tomar algo, bueno, pues se detengan y evalúen cómo se sienten desde el punto de vista emocional para saber cuándo están llegando al punto de ebullición, al límite, al momento en el cual pierden la paciencia, responden mal, dicen ya no puedo más, no puedo seguir adelante, no puedo pensar con claridad. Y cada una de nosotros tenemos diferentes maneras de reaccionar. Se trata de identificar cómo nos sentimos cuando estamos llegando a nuestro límite. Hay veces en las que nos damos cuenta de que no logramos dormir bien. A veces nos sentimos ansiosas cuando vamos a comenzar nuestro trabajo o nos sentimos irritables. Identifiquemos esas señales, esos signos y cobremos conciencia también de aquellos momentos en los cuales no podemos comportarnos con compasión o sentir compasión. Quizás sentimos que no tenemos tanta energía, no somos optimistas. O sea, se trata de que durante el día, en diversas ocasiones, se detengan y se pregunten cómo me siento. Aquí hay una imagen de una representación que sirve para quienes actúan en emergencias, pero también se trata de elementos útiles para quienes cuidan de personas con demencia. Y acá vemos diferentes estadios en los cuales podemos encontrarnos nosotros. En el primer estadio podemos sentir que podemos cuidar de esa persona, lo estamos haciendo bien, nos sentimos tranquilos, podemos centrar nuestra atención, podemos cambiar nuestro modo de comunicar según las necesidades, podemos dar lo mejor de nosotros.
podemos ser cálidos, interactuar con la persona de quien cuidamos, pero podemos encontrarnos también en un estadio en el cual, por ejemplo, sentimos que hay algo que no está bien. Nos sentimos un poco nerviosas, irritables. Intentamos controlar la situación, pero tratar de controlarlo todo cuando cuidamos de alguien con demencia es imposible, porque la situación cambia continuamente. Podemos también notar que tenemos dificultades para comer, para dormir o sentir tensión en nuestro cuerpo y quizás no disfrutamos tanto actividades que normalmente nos causan placer. Si en cambio nos encontramos en los siguientes estadios, naranja o rojo, bueno, es importante que tomemos conciencia de ellos. Por ejemplo, en el estadio naranja podemos decir, no puedo seguir con esto, me resulta difícil tomar decisiones, me siento vacía, me siento que estoy apagando incendio, la interacción es sumamente difícil, intento evitar la interacción, no puedo dormir bien, hago cosas para seguir adelante, me gratifico con comida o me medico. Y en la última fase, bueno, si me encuentro en crisis, em, quizás si he estado cuidando de alguien con demencia durante mucho tiempo y me encuentro sola, bueno, es muy posible que esté en un estadio de crisis. Puedo sentir pánico, sentirme desalentada y espero que no lleguen ustedes a ese estadio emocional, pero por ese motivo es importante tomarse la temperatura emocional. Y si ustedes toman conciencia de que están entrando en la fase naranja o roja, busquen ayuda. Entonces, es importante construir resiliencia. Tenemos que tener en cuenta nuestra comprensión, nuestro conocimiento, nuestro sentido de control. Tenemos que pensar en tener momentos significativos con las personas de quienes cuidamos, una conexión, apoyo y también es importante mantener nuestro propio bienestar. Pensando en fortalecer el bienestar emocional, nuestro bienestar emocional, hay muchas maneras de hacerlo. Si hay algo que funciona, sigan haciéndolo así. Pero cuando se trata de fortalecer nuestro bienestar emocional, tenemos que aprender a reconocer nuestros sentimientos, cómo nos sentimos, el estrés. Por eso hablo de que se tomen la temperatura emocional. Y quizás pueden utilizar prácticas diarias que las ayuden a sentirse más calmas, a recuperar el equilibrio. Puede ser leer 5 minutos al día, tomarse una taza de té, salir a caminar 5 minutos. Y las personas pueden decir 5 minutos no es suficiente, pero siempre es mejor que nada. Aunque sean 5 minutos, es mejor hacerlo que no hacerlo. También es importante seguir en contacto con personas que nos hacen sentir que nos comprenden, seguir conectadas con ellas. Y si no tenemos ese tipo de personas a nuestro alrededor, es importante pensar en redes con las cuales podemos ponernos en contacto que pueden ayudarnos.
Otro elemento importante es replantear los desafíos. Cuando nos sentimos cansados, a veces perdemos flexibilidad en nuestro modo de pensar y nos centramos en algo, nos concentramos solamente en eso. Entonces, en esas situaciones, para disminuir la tensión, tenemos que pensar en cuáles son las cosas que realmente podemos controlar. No podemos controlar la demencia de la persona de quien cuidamos, pero sí podemos controlar el modo de interactuar con esa persona. A veces hay que tomar un poco de distancia y preguntarse qué es lo que sí puedo controlar. También puede ayudar a dividir los problemas en pequeños pasos que se pueden ir manejando gradualmente. Si la persona de quien cuidamos está muy agitada, podemos intentar afrontar la situación poco a poco, paso a paso, de manera que sean pasos manejables. A veces, si la persona está muy cansada por la tarde y tiene una cita médica, nos conviene hacer las citas por la mañana, cuando las personas están menos cansadas. Otra cosa que suele ayudarnos es reconocer aquellas cosas que sí hacemos bien, los éxitos, los logros. A veces las personas, los cuidadores, se concentran solo en aquello que no logran hacer, pero es importante tomar conciencia de aquello que sí hemos hecho bien. Quizás hemos logrado que la persona de quien cuidamos no gritara. Eso es un éxito. Otro elemento importante es mantener nuestro sentido de identidad, sentirnos nosotros mismos, sentir que el rol de cuidador no lo es todo. Tenemos que seguir estando en contacto con quienes somos, con nuestra identidad. Es algo valioso e importante. No es sencillo cuidar de alguien y seguir realizando actividades o pasatiempos que eran de nuestro grado, son de nuestro grado, pero es importante seguir haciéndolos. A veces podemos decir, tengo tantas cosas por hacer y sí, me gusta la pintura, pero no tengo tiempo. Sin embargo, aunque se trate de dedicarle poco tiempo a la pintura, me va a recargar, me va a dar energías que me van a permitir seguir adelante. También cuenta establecer límites siempre que sea posible y proteger el tiempo para estar en contacto con nuestra identidad personal. Y es importante también tener momentos en nuestro día en los cuales no pensamos en la persona de quien cuidamos, pensamos en nosotros, pensamos en otras personas. Y también es importante mantener nuestra salud, desarrollar hábitos saludables, priorizar el descanso, el movimiento, la nutrición. A veces nos preocupamos tanto por la persona que tiene demencia que no comemos bien nosotros, no descansamos, no tenemos momentos reparadores a lo largo de nuestro día. Y esos momentos, aunque sean breves, cuentan. Pueden ser 5 días, 5 minutos en algún momento del día, para descansar, para rezar, para tomarnos tiempo para tomar algo caliente, una pausa. Y también es importante identificar esos signos tempranos de agotamiento. No descuidar nuestra salud, no dejar de ir al médico, observar nuestra salud física, comprender que estamos agotadas o agotados cuando lo estamos. Y también queremos pensar también en
tener redes de apoyo. Puede haber otras personas que comprendan muy bien la situación en la cual nos encontramos, pero puede también que estemos trabajando solos, aislados. En esas situaciones es importante intentar encontrar redes de apoyo, quizás en línea, para poder contar con alguien con quien nos podamos conectar. Y es importante pedir ayuda antes de que sea demasiado tarde, antes de que estemos llegando a nuestros límites. Por eso, insisto, es importante tomarse la temperatura emocional en diferentes momentos del día, porque identificar esos momentos de tensión y de crisis es esencial. También el hecho de que seamos cuidadores significa que probablemente pensamos primero en los demás y luego en nosotros. Pero es importante pensar en nuestras necesidades, cuidar de nosotros. Entonces, estaba diciendo, dice Ruth, que como cuidadoras de personas enfermas tendemos a olvidarnos de nuestras necesidades pensando en los demás, con lo cual tenemos que tener en cuenta nuestras necesidades, tomar nuestra temperatura emocional y pedir ayuda si la necesitamos antes de que sea demasiado tarde. Y la sección siguiente de la presentación tiene que ver con nuestras habilidades y nuestra confianza para hacer lo que hacemos. Hay nuevos enfoques, hay estudios nuevos. Es importante mantenerse informado, actualizado, pedir capacitación específica, porque eso nos pone en condiciones de hacer lo que hacemos mejor, nos permite afrontar determinados comportamientos, aprender estrategias prácticas para abordar determinados comportamientos, compartir esos retos con otras personas y también desarrollar estrategias prácticas que pueden ayudar en determinadas situaciones. Hay muchos lugares en los cuales podemos encontrar explicaciones acerca de cómo nos comunicamos y también es importante compartir nuestros conocimientos. Eso nos ayuda y nos beneficia mutuamente. Saber cómo alguien enfrenta determinadas situaciones, aprender unos de otros, ser honestos cuando hablamos de nuestras dificultades. Y todo eso sirve para desarrollar confianza en nuestros conocimientos, en nuestras habilidades. Pero tenemos que saber que va a haber situaciones en las cuales vamos a estar cuidando de alguien que tenga un cuadro complejo con diferentes síntomas que no siempre se pueden comprender. Entonces, no piensen que siempre tendrían que saber qué es lo que están haciendo, porque cada enfermo es único. También pensemos que nuestra fe nos apoya, es un sostén. La fe puede darnos una guía, puede darnos consuelo, una orientación a lo largo del día. También puede servir hablar honestamente con otras personas y
superar ese tabú que nos hace pensar que siempre tenemos que saber lo que estamos haciendo, porque nos encontramos en un rol que es agotador y representa un desafío. Entonces, no siempre podemos encontrar un momento para descansar después de afrontar un desafío, pero tenemos que acostumbrarnos a hacer esas pequeñas pausas y encontrar un sistema de apoyo, una comunidad de sostén. Entonces, uno de los mensajes claves hoy que deseo compartir con ustedes es que aprendan a recargar sus baterías regularmente, aunque se trate de una pausa de 5 minutos, solo 5 minutos. Tómense ese tiempo, salgan, tomen aire fresco, descansen, siéntense. Hagan esa pausa. No esperen a tener tiempo para una pausa más larga. Aprovechen ese tiempo, aunque sea breve. Bueno, ahora he terminado con las diapositivas que deseaba compartir. Vamos a hacer una pausa. Hay una pregunta en el chat. Quizás podemos comenzar con esa pregunta. Se refería a qué hacer cuando alguien que tiene demencia dice cosas muy difíciles, hace comentarios que realmente irriten al cuidador, que lo enfaden. Bueno, algo que tengo que decir es que tenemos que pensar que el lóbulo frontal, cuando una persona tiene demencia, está deteriorado y afecta los filtros. Las personas hablan sin filtros y pueden decir cosas racistas cuando nunca han sido racistas. Pueden ser cosas ofensivas. Entonces, cuando podemos hacerlo, intentemos alejarnos un poco de la persona para poder ponernos nuevamente en contacto con nosotros. Se le puede decir a la persona que no tiene que hablar de ese modo, pero no necesariamente va a servir ese comentario porque la persona no siempre puede controlar lo que dice. Seamos conscientes entonces de que la persona no comprende, no necesariamente va a servir que nos enfademos, que la regañemos, no va a ser eficaz. Entonces, a veces es útil recurrir a alguien, no estar solos. Y si nos encontramos en una situación en la cual pensamos que podemos hacerle daño físico a la persona o la persona puede hacernos daño a nosotras, necesitamos buscar ayuda. Decididamente tenemos que hacerlo. Dice, ¿qué hacemos si la persona sigue sintiéndose poco satisfecha, nerviosa, agitada? Bueno, si esa es la situación, si la persona con demencia está agitada, nerviosa, bueno, algo que podemos hacer es comprender las necesidades que tienen. A veces las personas están nerviosas porque no pueden comunicar una necesidad o pueden tener un dolor, pueden estar incómodas, pueden estar atemorizadas. Entonces, intentemos tratar de comprender
¿Cuál es aquella necesidad que siente la persona que no estamos satisfaciendo? Y a veces eso lleva tiempo y también podemos intentar comprender qué es lo que los hace sentir mejor, más calmos, más alegres. Pero hay algunos videos de YouTube que sirven y que compartiré con ustedes. ¿Qué hacemos cuando la persona dice algo que no tiene sentido? ¿Qué hacemos? ¿La enfrentamos? ¿La desafiamos? Bueno, hay que ver qué sucede en situaciones de demencia. ¿Cómo lo abordamos? Si hay una persona que habla y dice, quiero ir a verla a mi hermana y sabemos que la hermana de la persona con demencia ha fallecido. Bueno, una manera de afrontarlo es decirle a la persona, háblame de tu hermana. Quizás hablando de su hermana, va a llegar a decirnos que la persona ha fallecido, lo va a comprender. No queremos mentirle a la persona, pero quizás sin decirle mentiras podemos decirle que siga hablándonos de su hermana, qué música le gustaba, qué era lo que le agradaba. Obviamente, a veces hay algunas mentiras terapéuticas. ¿Qué sucede? Otra pregunta, cuando la persona se pone agresiva, agresiva físicamente. Bueno, en el hospital recibimos a pacientes que son agresivos. Si necesitan ayuda, pídanla. A veces es necesario sedar a los enfermos y también hay que intentar identificar las causas de la agresión, que pueden ser miedo, temor, dolor, pero si se encuentran en una situación de riesgo, de peligro, pidan ayuda. ¿Qué cualidades tiene que tener un cuidador que se ocupa de alguien que sufre de demencia? Bueno, yo diría la curiosidad, el saber escuchar, eh, el observar cuando se interactúa con la persona con demencia, porque cuando se presta atención a la persona, lo que observamos puede servir para comprender por qué la persona se siente como se siente. A veces observando con atención la expresión facial de la persona podemos comprender que se siente atemorizada. Entonces, la curiosidad es una cualidad importante. La compasión también lo es. Y a veces también ayuda a pensar en cómo era la persona antes de sufrir de demencia y cómo les habría gustado que fuera su cuidador. También podemos preguntarnos cómo querríamos nosotras que cuidaran de nosotras si tuviéramos demencia. Creo que hay más preguntas. Dice, ¿es aconsejable que el cuidador tenga alguien que lo acompañe, un terapeuta? Bueno, hay unas cuantas preguntas acerca de cómo el cuidador puede contar con ayuda y si debe contar con ayuda con un terapeuta. Si el cuidador sufre de depresión, puede resultarle difícil cuidar de alguien que tiene demencia. Es importante intentar comprender las necesidades de la persona de quien cuidamos
También es importante encontrar maneras de responder y satisfacer las necesidades de quien tiene demencia. A veces en nuestras salas en el hospital tenemos pacientes que tienen demencia y quienes no tienen demencia. Quienes no tienen demencia pueden sentirse atemorizados ante el comportamiento impredecible de quien sufre de demencia. Entonces, darles información a quienes no sufren de demencia puede ser útil, puede ayudarlos a afrontar esas situaciones, porque pueden sentir incluso temor y pensar que quizás ellos se enfermarán y sufrirán en demencia. Ruth, ¿necesitas hacer una pausa de un par de minutos? Sí, voy a tomar agua. Mientras tanto, miro las preguntas en el chat. Sí, en el chat hay preguntas muy interesantes. ¿Qué hacemos con una persona que tiene demencia y que quiere quedarse en el lecho? No pierde el apetito, no quiere moverse. A veces sucede en guarderías que, bueno, hay pocos cuidadores y no siempre hay tiempo para ocuparse de todos los enfermos. Cuando una persona no quiere moverse, quiere quedarse acostada, primero hay que asegurarse que no tenga problemas físicos. Hay que hacer un control. Puede servir un control realizado por el fisioterapeuta, asegurarnos que no tenga infecciones. A veces las personas que sufren de demencia pierden el apetito, pero otras veces no pueden utilizar el cuchillo y el tenedor o se ponen demasiado nerviosas cuando van al comedor porque hay muchos estímulos. A veces se puede intentar darles de comer en otro lugar, ofrecerles otro tipo de comida. También hay que comprender hasta dónde podemos estimular y forzar a la persona y hasta dónde no, evitando presión excesiva, pero haciendo aquello que podemos hacer para alentar al enfermo. Quizás la música puede ser un estímulo positivo, estímulos sensoriales, la presencia de familiares, personas con las cuales se encuentran bien. Otra pregunta, ¿cómo podemos apoyar a alguien que ha sido abusado? Cuando alguien tiene demencia, a veces todo eso sale a la luz. Como parte de la demencia, las personas se sienten más vulnerables y a veces pueden reconocer, recordar, revivir situaciones de su infancia en las que han sido víctimas de abuso. Y a veces las personas eliminan traumas olvidándolos, pero durante la demencia esos traumas regresan y la persona puede nuevamente sentir ese trauma del pasado, con lo cual es importante conocer el pasado de una persona porque podemos cuidar mejor y con mayor compasión de ella si sabemos y conocemos su vida. Cuando una persona, cuando la estamos bañando, se pone agresiva, saber que ha sido víctima de abuso cuando era pequeña puede ayudarnos a
tolerar su agresividad o puede ayudarnos a saber que hay determinadas cosas que es mejor no eh, proponerle o intentar hacerle hacer. Si hay cuidadores que son de sexo masculino y que pueden hacer que la persona se sienta más nerviosa, tenemos que tenerlo en cuenta e intentar que las cuidadoras sean mujeres. Tenemos que intentar identificar aquellos factores desencadenantes de determinados comportamientos. Hay un video de Escocia que habla del trauma y de la demencia y de cómo pueden interactuar. Lo voy a compartir con ustedes. ¿Qué sucede? Otra pregunta. Cuando la persona enferma no acepta el cuidado. Bueno, pues hay que construir una relación con el enfermo. Por ejemplo, podemos pedirle al enfermo que nos ayude a nosotras. Podemos evitar situaciones en las que la persona se olvida de cosas, se encuentra en una situación incómoda y entonces puede sentir que debe defenderse. Preguntémonos si podemos ayudar al enfermo sin hacer que se sienta puesto en evidencia, sin hacer que sienta que lo estamos ayudando. Elijamos las palabras que utilizamos, el modo de hacer las cosas. Quizás si nos ven como amigos, em, quizás funciona mejor la relación. El uniforme que tenemos como cuidadores, si lo tenemos, puede hacer que nos vean de un modo menos positivo. Entonces nuestro modo de presentarnos, las palabras que elegimos, inciden. Otra pregunta. Dice, muchas personas que sufren de demencia y están en una guardería desean regresar a casa. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos acompañarlos? Bueno, esto es algo que sucede. Pensemos en nuestra memoria y a veces yo digo que las memorias son como senderos en la arena, ¿verdad? Y a veces las memorias tempranas son las que más duran. Cuando una persona se siente asustada y vulnerable y queremos que se sienta segura, puede volver a las memorias tempranas, a las memorias de la niñez. Y a menudo las personas en esas situaciones pueden decir deseo regresar a casa y se refieren a la casa de su infancia porque se sienten inseguras. ¿Qué podemos hacer en esas situaciones? A veces podemos distraer a la persona, llamar la atención, hacer que haga algo diferente, invitarla a caminar, invitarlo a hacer algo que la persona puede hacer sintiéndose segura. Mm, Pero la persona puede que insista y exprese el deseo de regresar a casa o de estar con sus padres e intentar hacer que la persona razone diciéndole, pero mira, ahora estás aquí, no siempre ayuda. Puede ayudar la música, puede ayudar la música o ver imágenes. Otra pregunta. ¿Cómo podemos, si no somos cuidadores o cuidadoras, ayudar a los cuidadores, apoyarlos? Bueno, yo diría que podemos sostenerlos dándoles capacitación, facilitando sesiones de formación
pensando en que necesitan hacer pausas, descansar, en que tiene que haber una rotación de los cuidadores, sobre todo si las personas enfermas tienen situaciones complejas y difíciles para que los cuidadores puedan descansar. Otra pregunta, ¿cómo podemos ayudar al cuidador a- pensando en elementos que pueda haber en el contexto que ayuden al cuidador, a lo mejor muñecos terapéuticos, mascotas, niños? Me refiero a muñecos terapéuticos. Hay quienes no desean usar este tipo de elementos, pero realmente pueden ayudar a que la persona se calme. Entonces, elementos de este tipo pueden ser de ayuda, música, recursos sensoriales. ¿Cómo podemos comportarnos con una persona que es muy terca, quiere, insiste con ir a misa, con bañarse, insiste en querer bañarse o en desear hacer algo? Bueno, a veces cuando la persona insiste, podemos pensar que la intención es que nos sintamos nosotros frustrados, pero realmente alguien que sufre de demencia no hace lo que hace deliberadamente. A veces si alguien es incontinente, no lo hace adrede para que nos sintamos frustrados. Tenemos, obviamente, por ejemplo, si la persona pide que la bañemos varias veces durante el día, no podemos necesariamente hacerlo, pero se trata quizás de que no se siente limpia porque tiene incontinencia o si quiere ir a misa y lo pide mm, varias veces por día, es porque ir a misa hace que se sienta más segura, más calma, más tranquila. Podemos entonces hacerle escuchar una canción, música que se escucha durante la misa, una grabación de la misa. ¿Puede ayudar eso? Si la persona quiere bañarse varias veces por día, eso puede estar conectado al hecho de que sufre de incontinencia o se siente poco aseada. Hay, hay una pregunta. ¿Qué hacer cuando la persona que tiene demencia hace siempre la misma pregunta? Bueno, vemos una pregunta más y luego terminamos la sesión. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona que tiene demencia siempre hace la misma pregunta y hay alguien que con la mejor intención intenta corregirla? ¿Qué hacemos en esa situación? A veces tenemos que comprender que la persona que reacciona y que quiere corregirla puede sentirse irritada, incómoda. No es sencillo comprender esto. En el Reino Unido hay una iniciativa que se llama
amigos de la demencia. Las personas que tienen contacto con quienes sufren de demencia hacen cursos que les ayudan a comprender cómo comportarse, no corregirlos, no ignorarlos a los enfermos y ver la demencia quitándole la estigmatización. Si la persona que intenta corregir al enfermo es alguien que ustedes conocen, intenten ayudarlo a comprender cuál es el estado de demencia del enfermo para que sepan en qué fase se encuentran, porque a veces quienes ven estas situaciones no comprenden cómo está la memoria del enfermo. Y si el enfermo hace preguntas que nos están indicando que se siente desorientado, ¿podemos ayudarla de alguna manera con algún dibujo que le ayude a encontrar una respuesta a su pregunta? Bueno, terminamos aquí la presentación. Muchas gracias, Ruth, dice la hermana Chauvin. Y bueno, hemos respondido a muchas preguntas. Vamos a enviarles un formulario de evaluación que estará incluido. Van a encontrar este seminario web en las próximas semanas en nuestro canal de YouTube. Va a estar disponible. Los saludamos ahora a todos. Te agradecemos, Ruth, tu participación. Seguiremos estando en contacto contigo. Mm, El 27 de abril vamos a tener otro seminario web que se llama Cómo colaborar, estrategias y habilidades para el éxito. Nos va a hablar la hermana Pat Murray y también la hermana Teresa Maya. Las invitamos a que se inscriban y a que compartan con nosotros cualquier otro comentario relacionado con esto. Pueden además, sepan, enviarnos correos electrónicos con preguntas o mencionando aquello que necesiten para cuidar de quien sufre de demencia. Les agradecemos a las intérpretes por su colaboración. Le agradecemos a Miriam de comunicación y también a Gianluca y a la hermana Teresa por su ayuda. Muchas gracias a todos, bendiciones y un saludo a todos.